Un gran saludo a todos, mi nombre es Román Pairumani. En este video les voy a mostrar cómo hacer índice en lo que es Word. Para empezar, yo he preparado un documento, ¿sí? Con subtítulos. Como pueden ver, tenemos subtítulos de primero, segundo y tercer nivel. Como recomendación, cuando estamos aprendiendo o iniciando a trabajar con lo que es la automatización del índice, es importante que lo puedan hacer al final, es decir, una vez que ya esté terminado su trabajo, ¿no? Porque muchas veces con tema de los niveles y todo lo demás se hace medio complejo, ¿no? Al empezar. Y una vez que dominen ya no hay problema, pueden hacer su índice si quieren al empezar. ¿Listo? Entonces empezamos. Para poder desarrollar el índice vamos a utilizar lo que es la herramienta referencias, ¿sí? La herramienta referencias tiene esta otra herramienta que se llama tabla de contenido. Y esto a la vez tiene tres opciones, ¿no? Agregar texto, actualizar tabla y tabla de contenido de forma específica. Si hago clic aquí, tengo lo que es tabla de contenido, ¿no? Me muestran tres modelos, ¿no? Y aquí me permite agregar los niveles de subtítulo. Ahora les explico los niveles. Y actualizar la tabla. Puede que ya hayamos generado la tabla y posteriormente se requiera actualizar. Lo podemos hacer desde aquí o directamente desde la tabla. Vamos a tener dos opciones. ¿Listo? Entonces empezamos, ¿no? Primero los niveles, ¿no? Niveles. Aquí tenemos primer nivel que generalmente siempre está en mayúscula, por ejemplo puede ser marco teórico, ¿no? Entonces a partir del marco teórico vamos generando subtítulos, ¿no? De segundo y de, en este caso, de tercer nivel, ¿no? Ahora vamos a ver. Esto sería de tercer nivel. En investigación científica siempre se recomienda que se pueda hacer hasta el tercero, no máximo hasta el quinto nivel, como sugiere APA, por ejemplo, ¿no? Entonces, importante que podamos tomar en cuenta eso, ¿sí? Ahora, para poder desarrollar eso, generalmente no lo hacemos de forma manual, ¿no? Utilizamos lo que es el lista multinivel, ¿sí? Lo automatizamos generalmente, ¿sí? Entonces, no vamos a tener mayor problema. Ahora bien, empezamos a desarrollar el índice de forma específica. Les decía que vamos a entrar a la herramienta referencias. Clic aquí. Tenemos agregar texto. Para agregar texto yo tengo que marcar, ¿no? De forma manual. Y esto es nivel 1, ¿verdad? Entonces me voy a agregar texto y pongo nivel 1, ¿sí? Me voy aquí, el siguiente subtítulo. Esto es nivel 2. Entonces coloco nivel 2, ¿sí? Así sucesivamente hasta el último. Esto igual llega a ser nivel 2. También tenemos el siguiente, esto es nivel 3, ¿sí? Nivel 3. Ahora esto es nuevamente nivel 1, ¿sí? Entonces colocamos nivel 1. Esto es nivel 2. Esto llega a ser nivel 3, ¿no? La puntuación, ¿no? O la numeración, ¿no? Nivel 3. Y tenemos el nivel 2. ¿Sí? Nivel 2. Entonces ya hemos terminado de marcar todos nuestros subtítulos. Ahora nos posicionamos en el lugar que queremos que aparezca nuestro índice. Generalmente es en la primera página, ¿verdad? Entonces esto bajo, voy a hacer un salto de página. Y me posiciono con el cursor en el lugar donde quiero que aparezca. Lo único que tengo que hacer ahora es hacer clic donde dice tabla de contenido. Y yo escojo cualquier opción, ¿no? En este caso voy a hacer la primera opción. Simplemente hago clic y ya tengo mi tabla de contenido, ¿sí? Mi tabla de contenido. Ahora supongamos que ya hemos aumentado, por ejemplo, esto voy a llevar al siguiente página, ¿sí? Salto de página. Entonces lo único que puedo hacer ahora es actualizar tabla desde aquí o haciendo clic aquí. Puedo actualizar la tabla. Actualizar toda la tabla o actualizar solamente los números de página. El que mejor me parezca. Esto es, por ejemplo, solamente para página. Ahora hemos hecho, por ejemplo, un salto de página. Esto me conviene, ¿sí? Si es que he aumentado algún subtítulo o algo así, entonces me convendría esto, ¿sí? Entonces, de cualquier forma, vamos a poder actualizar. ¿Listo?
Ahora ustedes aquí ya pueden dar el formato, ¿no? Entonces, digamos, generalmente se trabaja en Times New Roman, ¿sí? 12 puntos, interlineado 1.5, ¿sí? Y le quitamos la negrilla y ya está. Y este contenido lo volvemos mayúscula, le centramos y ponemos negrita y ya tenemos nuestra tabla de contenido. ¿Listo? Entonces eso por ahora. Cualquier duda, consulta pueden escribir debajo de este video. Con gusto lo vamos a estar respondiendo.